nos va a hablar en esta oportunidad. Como siempre el Señor nos habla. Dios nos va a hablar. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por todo lo lindo y precioso que tú eres, Señor. Yo sé, mi Dios, que tú vas a hacer aterrizar esta palabra, vas a hacer aterrizar, Señor, esta enseñanza en nuestros corazones. Y yo pido, mi Dios, que todos los que estemos en este lugar, más los que nos están escuchando y viendo a través de los distintos medios, Señor, podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, porque tu palabra es un tesoro para nosotros, Señor. Tu palabra es una guía para nosotros, Señor. Tu palabra es poder. Jesús es poder. La sangre de Cristo es poder, y yo lo cubro con la sangre de Cristo a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted grita: amén. Amén. Salmos 25, 12 y 14 dice de esta manera: el Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ame a Dios vivirá feliz, y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un, ¿qué dice? Temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. La palabra de Dios es preciosísima. Una característica muy particular mía. Cuando, hace un tiempito atrás, un hermano que está acá me regaló una Biblia. Y me gusta leerla mucho porque ella en casi cada versículo viene y da una explicación de palabras, de conceptos y qué sé yo. Es preciosa la Biblia. Pero lo que le quiero decir es que yo en lo personal tengo una particularidad de no tomar la Biblia y leerla y me quedo en gallo. No, yo voy, aunque me tarde lo que me tarde, cuando yo encuentro una palabra, me detengo, la investigo y hasta que doy qué significa la palabra. El día de ayer Dios me dio la oportunidad de poder transferir, decretar una palabra. Senté a mis 3 mujeres, le cuento que tengo 3 mujeres, y les di una palabra, y la palabra era específica para la pastora. Pero había una expresión que dice majanos. No le voy a decir, no es marranos, es majanos. Y eso me llamó la atención, ¿qué quiere decir? Y empecé a investigar y Dios me empezó a meter, y vengo y le decreto la palabra a la pastora. Ahí donde usted está, a donde usted la ve a ella, está así, mira, por esa palabra que Dios le dio. Entonces me detengo y me gusta muchísimo, porque yo le voy a dar tips a usted en esta oportunidad, mejor que los tips que usted puede encontrar en Instagram. Instagram le tira a usted tips de cualquier cosa, y a veces encontramos muy buenas cosas ahí. Yo aprecio y valoro ciertas cosas porque tienen tal ingenio para poder explicarle a uno las cosas, y me gusta mucho. Pero qué mejor tip que usted pueda recibir de la palabra del Señor. ¿Sí? Pastor, ¿qué quiere decir tip? ¿Qué quiere decir? You know? Sí, es una palabra en inglés que quiere decir consejo. O sea, le voy a dar un consejo, le voy a dar una alternativa de la palabra del Señor. Y solo mire, pues, sin ir muy lejos, acabamos de leer algo ahí. Yo estoy seguro que no voy a terminar este mensaje.
Dice, el Señor guía a quien le teme y respeta. Mi pregunta es, ¿por quién está siendo guiado usted? El Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Repito una vez más, ¿quién te está guiando a ti? Yo sé, yo trato de ser guiado por el Señor. En muchos aspectos de mi vida trato de ser guiado por Dios. Y más últimamente he encontrado esa respuesta, he encontrado esa guianza y me deja abrumado el Señor de la manera en la cual Dios me ha venido hablando. Esa es una. Fíjese que en el versículo 13 dice, quien ame a Dios, ¿lo puedes poner? ¿Está puesto o no? Quien ame a Dios, ¿qué dice? Diga, quien ame a Dios, vivirá feliz. Muchos andan buscando la felicidad en donde no la encuentran y en donde no deben de buscarla. Entonces, si usted quiere ser feliz, ame a Dios. ¿Me entiende? Ame a Dios. Yo sé que todos como seres humanos padecemos, todos tenemos diferentes circunstancias en la vida, pero si yo amo a Dios, los elefantes pueden estar volando, que yo voy a ser siempre feliz. ¿Sí o no? Y mire, y Dios, además de eso, yo siempre digo, en muchos aspectos de la palabra del Señor nosotros encontramos la extensión que Dios hace hacia la familia, porque ahí dice, quien ame a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios piensa en todo, Dios está de tu lado, piensa en ti, piensa en toda tu familia. Entonces Dios es simplemente maravilloso. Sí, yo vivo feliz. Yo vengo muy feliz, amados hermanos. No se imaginan ustedes cuánto vengo de feliz. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, porque de eso vamos a hablar, le voy a dar tips acerca del temor de Dios. Estamos hablando de algo muy, pero muy significativo para todos nosotros como creyentes. Naturalmente, hay una diferencia entre el no creyente y el creyente. Y a veces el creyente vacila también en este aspecto. Es tan significativo el temor de Dios para nuestras vidas, es tan importante que lamentablemente mucha gente en la iglesia se pierde acerca de conocer el temor de Dios. El no creyente no teme a Dios, el no creyente le tiene miedo a Dios. El no creyente le tiene miedo a la muerte. El no creyente le tiene miedo a los juicios de Dios. Ahí está la diferencia entre el no creyente y el creyente. El creyente reverencia a Dios. Y no solo reverencia a Dios, el creyente sabe de los juicios de Dios. El creyente sabe de la muerte y sabe que la muerte es eterna, pero el creyente sabe perfectamente que Dios le dio a él vida en abundancia y vida eterna. Amén. Si le va a dar palmas, dele palmas fuertes al Señor. Amén. Me gusta esto. Le va otro tip. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando usted lee Proverbios 1:7, lo dice a la inversa, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. It's the same thing, es la misma cosa, es lo mismo. Y aquí hay algo bien importante.
Muchas veces andamos ahí pensando, craneando qué hago, más en estos tiempos de grados de dificultad en la vida. Yo quisiera ya no estar trabajando donde estoy trabajando, yo quisiera ser creativo, quisiera hacer un montón de cosas, pero más clamas por tu sabiduría humana y no por la correcta, que es la de Dios. Pastor, pero la sabiduría humana pues también sirve. Estoy totalmente de acuerdo. Yo fui y he sido parte de sabiduría humana, pero hay una diferencia entre sabiduría humana y sabiduría de Dios. La sabiduría humana, sí, yo fui parte porque yo fui graduado, fui egresado. Aquí hay algunos que son egresados de diferentes universidades. Adquirimos conocimiento, adquirimos ciencia. Pero la óptica de Dios es diferente, es muy diferente a la sabiduría humana. Yo sé que Dios le dio sabiduría a mi padre, porque quizá otros papás, y no es por menosprecio, pero quizá otros papás, mi papá, como los papás de mi esposa, como algunos de ustedes, trabajaron en la empresa, en esa empresa de banano, y muchos dijeron: yo quiero que mi hijo se gradúe para que se venga a trabajar de apuntador. Mi papá no pensó así, y yo le agradezco a Dios que Dios le haya puesto esa shisha a mi papá, porque mi papá sabe una cosa. ¿Sabe qué me dijo a mí? Mi hijo, yo quiero que usted estudie odontología, porque yo quiero que usted no viva lo que yo estoy viviendo aquí. Yo miraba lo que mi papá vivía con sus jefes. Lo atrincheraban, lo atrancaban, como a usted le agrada a su jefe. ¿Sí o no? Mi papá fue sabio y me metió a estudiar en la universidad, y gracias a Dios me gradué con cierto grado de conocimiento, no como mi hermanita, que mi hermanita fue, entre las 5 mejores de su promoción. ¿Estoy bien o estoy mal? Ella humildemente dice: conocimiento, eso adquirimos, es bueno el conocimiento. Pero la sabiduría de Dios es muy diferente. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros desarrollamos temor reverencial hacia Él, entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, podemos adquirir la verdadera sabiduría. Eso es. Entonces, si usted quiere sabiduría, pídala, que Dios la va a dar abundantemente, que Dios la va a dar a granel y se la va a entregar. Entonces, ¿por qué pretendemos sabiduría? Hoy hay tanta gente que, mis respetos, estudian y híjoles. Hay un personaje que yo sigo que especialmente habla mucho con respecto a la ideología de género, que me deja pero estupefacto de ver las palabras, que yo no sé de dónde se encuentran tantas palabras, pero es increíble, un conocimiento tal que yo me maravillo. Pero si nosotros desarrollamos, porque muchos no hemos desarrollado ese temor reverencial. Digo temor reverencial, no estoy diciendo miedo a Dios. El no creyente le tiene miedo a Dios. El no creyente le tiene miedo a la muerte. Pero usted no le tiene miedo a la muerte, ¿sí o no? ¿Qué tal si le dicen: usted se va a morir hoy? ¡Ay, pasma ahí ahorita! Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque sabemos perfectamente que el día que nosotros muramos, nos vamos directamente con Cristo Jesús. Gracias. Amén. Aquí le va otro tip. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Una vez más, mire cómo el Señor toma en cuenta a la familia.
Los secretos de Jehová le pertenecen a Él, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y Dios siempre piensa en nuestros hijos. Pero me gusta esta palabra porque dice: en el temor de Jehová está la fuerte, digan fuerte confianza. No, pero dígalo como hombre, diga fuerte confianza. A usted le puede estar sucediendo lo peor, lo peor, lo peor. Es más, creo que aquí hay alguien que le está sucediendo lo peor, lo peor, lo peor. Lo oscuro, lo tenebroso, lo que jamás usted había experimentado. Pero si su fuerte confianza está en Dios, usted va a dejar de ver tinieblas y va a ver la luz admirable del Señor. ¿Sí? Yo lo viví. Cáncer. Uy, qué horrible que a uno le digan esa expresión. Se le oscurece todo, empieza a temblarle todo. Pero mi fuerte confianza ha estado hasta este momento, aún en medio de las eventualidades de la vida, ha estado en Dios. ¿Me doy a entender? Dios es grande. Hermano, sonría. Su Dios es grande, su Dios es bueno, su Dios es poderoso, su Dios está en medio de todas las circunstancias que usted pueda estar transitando. Dios te dice: hoy vas a salir de cualquier circunstancia, vas a salir de cualquier eventualidad, porque a mí me place. Pero también tú tienes que poner esa fuerte confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy. Pregunto, ¿qué es el temor de Dios? No le pido que me lo conteste. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el temor de Dios? Yo sé que en muchas cabecitas ahorita está el pensamiento de el temor de Dios es respetarlo a Él. ¿Sí o no? Hermano, ¿vine a una milpa o estoy en una iglesia? Es que en las milpas hay espantapájaros. Dele una buena ofrenda de palmas al Señor. Bien. Disculpe, amado hermano, pero yo vengo súper gozoso en la presencia del Señor. Entonces usted puede venir y responderme a mí, respetarlo, y está en lo correcto. Pero el respetar va mucho más allá de lo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. El temor de Dios va mucho más allá, porque el temor de Dios es el lugar de la gloria. El temor de Dios es el lugar del honor. El temor de Dios es el lugar de la acción de gracias. El temor de Dios es el lugar de la alabanza. El temor de Dios es el lugar de la preeminencia. Y si usted no sabe qué quiere decir preeminencia, yo le digo, quiere decir supremacía. Mi Dios está por encima de todo. Mi Dios es único. No hay otro como Dios. Mi Dios es superior, mi Dios es grande, mi Dios es temible. A ver, lo voy a hacer repetir algo. Diga conmigo, el temor de Dios es apreciar más sus deseos que los míos. Mis deseos, dice Dios, son diferentes a los tuyos, porque los deseos que yo tengo acerca de ti son de bien y no de mal. Y muchas veces nosotros tenemos deseos, pero no son compatibles con los deseos de Dios. Entonces,
Sí, y por eso es que muchos pierden, por eso es que muchos se desorientan por seguir sus propios deseos. Pero nosotros tenemos que seguir los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de mí? Diga conmigo, el temor de Dios es amar lo que Él ama. Yo tengo que amar lo que Él ama. Es más, si usted no ama a su vecino, entonces el amor de Dios no está en usted. ¿Me entiende? Amar lo que Él ama. Diga conmigo, el temor de Dios. Mire, cada vez se me está decayendo usted. Diga, el temor de Dios es odiar lo que Él odia. Hay un cliché que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Es cierto? Dios aborrece, Dios odia el pecado. Y lamentablemente hoy en día, especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente, no digamos en el mundo, aún en medio del cuerpo de Cristo, que vive pecando, pecando y pecando. Entonces usted lo que tiene que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer, odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es rehusarnos a participar en el pecado. ¿Amén o no amén? Es el temor de Dios, así someramente. Ahora, ¿qué le puedo decir o qué podemos hablar acerca del temor del hombre? Aquí está la diferencia. Recordemos que el hombre es un ser mortal, ¿sí? El hombre va a morir. El hombre vive en un estado de alarma, como cuando usted, le recuerdo que mañana es lunes, usted tiene que ir a trabajar, todos tenemos que ir a trabajar. Sonría, Cristo viene. Entonces, usted pone la alarma, y cuando esa alarma suena es porque el tiempo ya le llegó. Entonces el hombre vive en estado de alarma, porque cada vez más vive pensando: me va a llegar el tiempo, me voy a morir, me va a llegar el tiempo, me voy a morir. ¿Y cuántos no están deseando morirse en este momento? Digo, qué triste. No solo están en estado de alarma, sino que viven en estado de ansiedad. Viven aterrados por tantas cosas que estamos experimentando. Ya se dio cuenta que la gasolina, y negrito, hace que baje esa cosa. Ya se dio cuenta que la gasolina va para arriba, para arriba. Ya no se pueden comprar cebollas ni papas en el mercado. ¿Qué vamos a hacer? Es una aflicción, es un aterramiento. Y digo yo, que suban lo que suba, pero si Dios tiene cuidado de la naturaleza, Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no va a tener cuidado de aquellos que le temen a Él y lo aman y lo respetan? Amén. Entonces el hombre vive aterrado porque ya siente que le va a sonar la alarma. El hombre vive en sospecha. Si usted se da cuenta hoy en día, más en este pueblo, todo es sospechoso, ¿eh? Todo es bien sospechoso. Es que yo sospecho que el fulano de tal, yo sospecho que la fulana de tal, yo sospecho que el policía, yo sospecho que el guardián, yo sospecho que aquí, que allá. Todo es sospecha. Y así vive el hombre. El hombre vive atrapado en medio del temor. Es increíble. El hombre vive corriendo de un lado para otro, escondiéndose del daño, escondiéndose del rechazo y de la confrontación. Ese es el estado
del hombre. Ese es el temor del hombre. Entonces, cuando se sirve al hombre, la persona que sirve al hombre se hace totalmente inefectivo. ¿Por qué? Porque no le va a dar el servicio a quien le tiene que dar. Y el servicio se lo tiene que dar a Dios, que se lo merece. ¿Me doy a entender? Lo voy a sacar de esta duda. Proverbios, otro tip, 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Será exaltado. O sea, aquel que tiene puesta su confianza en el hombre, aquel que tiene su mirada en el hombre, aquel que le teme al hombre. Hay mujeres que le tiemblan al marido. Ahora hay hombres que le tiemblan a la marida. Mire que tremendo cómo se cambian las cosas, ¿verdad? Ahora, Jesús bendito, se han cambiado los papeles. Por eso es que hay muchas mariposas volando por ahí. Increíble. Pero bueno, dice: el temor del hombre pondrá lazo. Digan lazo. Mire, imagínese usted aquel llanero solitario, aquel que va cabalgando, siguiendo una res y va tirando el lazo y ¡faz! ¿De dónde agarra la res? Del pescuezo. Hágase de cuenta que si usted le está temiendo al hombre, usted es atrapado desde el pescuezo. Lazo aquí quiere decir es una trampa que el enemigo pone. ¿Por qué? El enemigo viene y te pone lazo porque te roba la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios a tu vida. Te bota muchas veces de la posición espiritual donde Dios te ha colocado. El enemigo viene, te pone lazo, te atrapa y te quita los dones que Dios te ha regalado. Entonces empiezas a sentirte incapaz. Yo no puedo, ya no puedo seguir. Y yo voy a dar el privilegio, pastor. Yo me voy a ir de la iglesia, pastor. Es que ya no aguanto. Que aquí, que allá. Porque le temes al hombre. Entonces, cuando alguien viene y le teme al hombre, se siente incapaz, se siente débil de hacer lo correcto. Y por eso es que muchos lamentablemente caen en hacer lo incorrecto. Temerle al hombre es agradarlo a él. Temerle al hombre es servirle a él. Y lo que uno para haciendo es olvidándose de Dios. Otro tip dice el apóstol Pablo a Gálatas capítulo 1 verso 10, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Al que tiene oídos, oiga. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Queda claro, no lo oigo. ¿Lo quitaron? Ya, diga pues, diga. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. El temor de Dios, no crea, no es una doctrina que haya quedado escondida, que haya quedado inhabilitada, que haya quedado sepultada en el Antiguo Testamento. Es un camino de vida para todos nosotros como cristianos, porque al final tú sirves y obedeces a quien le temes. Tú sirves y obedeces a quien le temes, porque si tú sirves y obedeces al hombre, a él vas a temer, pero si tú sirves y obedeces a Dios, a él
vas a temer. Amén, amén. Entonces, para mí es de mucho lamentar sinceramente cuando yo escucho gente hablar, escucho gente supuestamente creyente, cristiana, y hablan como que si fueran grandes cristianos, grandes creyentes, pero tristemente evidencian sus vidas, tanto de manera privada como dentro de la iglesia, demuestran todo lo contrario. Y ¿sabe una cosa? Mucha gente hoy en día tiene tan tergiversado el concepto sobre el temor de Dios, que hay gente que vive y para hablando de los líderes de la iglesia. Hay gente que viene y vive y para hablando acerca de los pastores. Y eso se le llama precisamente un espíritu de irreverencia a Dios. Y esta gente muchas veces habla como los noticieros hablan de los políticos hoy en día. Y no puede ser así. O le tememos a Dios o le tememos a Dios, no al hombre, que es muy diferente. Y es muy peligroso cuando mi temor se desvía y se va hacia otra vía. Y tenemos un gran ejemplo en 1 Samuel 24:10, especialmente que habla acerca del rey David. Y ahí dice: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Antes de hablar una cosa acerca de esto, cuando yo empecé mi liderazgo en Mazatenango, me da risa por las cosas que yo hacía cuando yo era líder en mis comienzos. Y me recuerdo que mi primer prédica fue delante de mi pastor. Se puede imaginar, yo estaba así, mira. Y cuando terminé, me acerqué y le dije: pastor, ¿qué tal estuvo? Solo me abrazó. Ay, este canche, dijo. Yo sé lo que me quiso decir con eso. Estuviste cruel, me dijo, ¿no? Pero yo tuve un supervisor de parte de la iglesia que estaba arriba de mí. Él era supervisor, yo era líder. Y ¿sabe una cosa? Era más joven que yo. Pero muy lindo y precioso, se quiso encaramar en mí. Pero yo jamás abusé de su autoridad. Y sí, literalmente se quiso poner los moños, porque me dijo: ¿cómo este dentista se va a creer lo que es y es un simple líder? Yo estoy arriba de él. Y yo por momentos sí me indignaba, me molestaba y quería abrazarlo con todo mis ganas. Y un día lo invité a la casa a almorzar y yo le pedí perdón a él. Y no solo le pedí perdón, sino que él paró pidiéndome perdón por su actitud. Me doy a entender. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser como el ejemplo que nos está dando acerca del rey David. David pudo haber matado a Saúl en ese momento por lo que él había hecho, porque David no solo estaba en contra del Señor, sino que había matado 85 sacerdotes del Señor. Entonces David no lo hizo, él no levantó su mano. Cállese la boca y no hable de nadie. Cuando se le venga un pensamiento, es que el pastor, usted diga: amo al pastor. Aunque le cueste, diga: amo al pastor. A ver, diga conmigo: amo al pastor. Algunos no lo dijeron. Entonces es triste. Yo me pongo a pensar: Señor, ¿qué es lo que los creyentes, lo que los cristianos están escuchando? ¿Qué es lo que los cristianos están viendo? ¿Qué es lo que los cristianos están leyendo? ¿Sabe que muchas veces no se nota la diferencia entre un creyente y una persona del mundo? ¿Sabe por qué? Porque hoy lamentablemente
anda mucha gente escondida, anda mucha gente buscando un equilibrio, pero buscando un equilibrio entre ser creyente y su relación con el mundo. ¿Por qué? Porque soy cristiano, pero también soy del mundo, para que las personas lo acepten y lo vean como personas normales. Y eso no es normal ante Dios. O eres un cristiano auténtico o eres un cristiano auténtico, pero no te mezcles con las cosas del mundo. ¿Sabes por qué? Dios no llama normal a lo que el mundo llama normal. ¿Sabe por qué me da risa? Porque esto no le agrada al diablo. Alabo a mi Señor, porque cuando uno ama verdaderamente a Dios, cuando uno ama a Dios y cuando uno le teme solamente a Él, entonces vas a aprender a vivir una vida de consagración y no de mundanalidad, que es muy diferente. Diga: Dios es bueno. El temor de Dios es una gran motivación para guardarnos de las impiedades. El temor de Dios es tan importante que nos libra de las mundanalidades. Lamentablemente hoy en día se están dando muchas mezclas por gente que se desequilibra en las cosas del Señor por no temerle a Dios. Hebreos 12, 28, 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo dice? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. Digan: temor y reverencia. ¿Sabe? Si el temor de Dios se limitara solo a la reverencia, entonces yo me pregunto, ¿dónde quedaría la acción de gracias? ¿Dónde quedaría el honor a Dios? ¿Dónde quedaría la alabanza? ¿Dónde quedaría la gloria al Señor? Y sabe, por eso yo veo que el autor del libro de Hebreos, por algo él separó la palabra temor y reverencia, porque son dos cosas diferentes. Porque sabemos que el temor a Dios va mucho más allá que una reverencia, va mucho más allá que un respeto, como se lo mencionaba en el principio. Y mire cómo termina el autor en el versículo 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, hay una razón. No usemos este término de la palabra del Señor para contender con el impío, porque hay personas que muchas veces condenan a la gente y es que a usted le va a caer fuego del cielo. Ya solo le dicen: ojalá se muera. Lo sepultan. Eso no es así. Es cierto, nuestro Señor es fuego consumidor, pero hay que entender la palabra, por qué del origen de esta palabra. Y el origen de esta palabra la encontramos en Deuteronomio capítulo 5, 25, en donde dice: ahora pues, ¿y por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Pero sabe una cosa, hablar solo el amor de Dios no es predicar todo el consejo del Señor. Tenemos que ser honestos. Mi Dios es un Dios de amor. Y tantas veces me han querido restregar esto en la cara, como diciendo: mira, cuando me recuerdo que sucedió lo que sucedió el Mitch, mira lo que pasó, ¿por qué tanta gente murió? ¿Por qué tanta gente inocente murió? Y no que Dios es amor. Ya hubiera deseado decirle: pero también es fuego consumidor.
No tenemos por qué meternos nosotros en los designios y en los conceptos de Dios. No somos dioses nosotros para venir y restarle la atribución que solo a Él le compete, que solo a Él le pertenece. Dios es Dios. Y cuando Dios disciplina, Dios disciplina. Y cuando Dios castiga, Dios castiga. Por eso tenemos que dar a conocer, es cierto, tenemos que dar a conocer el amor de Dios. Pero en muchas congregaciones, sin hablar mal de ellos, se predica un amor muy débil, porque se le da más crédito a otras cosas que no son el temor de Dios. Hermano, cuando nosotros no crecemos en el temor de Dios, corremos un gran riesgo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no nos desarrollamos en el temor de Dios, vas a parar viendo a Dios como algo muy común en las cosas que Él considera que son santas. Y por eso es que muchos tienen por poco al Señor. Pero no puede ser así. Dios es Dios. A Dios se le reverencia. A Dios se le da todo el honor. A Dios se le da toda la gloria. Y yo clamo al Señor en el nombre poderoso de Jesús, que el día de hoy tú empieces a recapacitar en tu vida, porque necesitamos hacer una reingeniería espiritual en nuestras vidas para reconocer a Dios, a quien hay que darle lo que se merece, no lo que nosotros creemos y pensamos que Él se merece. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra, Él se merece toda acción de gracia, porque Él es nuestro Rey supremo. Él es un Rey grande, Él es un Rey soberano, Él es un Rey temible. No pares de aplaudirle al que vive, al que hay que honrar por los siglos de los siglos. Es nuestro Dios grande. Póngase de pie y sígale dando palmas al Señor.